Bueno, nuevamente buenas noches, apreciados estudiantes. Un placer saludarlos el día de hoy, lunes 11 de septiembre de 2023, con el propósito de que realizamos nuestro primer CIPAS de nuestro curso de macroeconomía. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una breve introducción sobre los aspectos relevantes que vamos a desarrollar en nuestra tarea 2 correspondiente a las variables agregadas. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio. ¿Les parece? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, sí pueden ver la grabación, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de la charla que vamos a realizar el día de hoy? Eh, presentación. Permítanme que sus compañeros están solicitando acceso. Entonces, presentación del tutor. Segundo, temas de nuestra unidad intermedia correspondiente a la unidad 1, caso 2 o tarea 2, compresión de variables agregadas. Y tercero, presentación de las actividades que debemos realizar. Para ello, entonces, muchachos, ¿dónde está el icono? Entonces, qué pena, muchachos. En el campus, ¿quién me está preguntando? Julia. En el campus van a encontrar en esta parte círculos de interacción y participación académica, CIPAS. Todo lo encontraron ahí, ¿verdad? Y ahí es donde van a encontrar habilitado el CIPAS, ¿verdad? ¿Listo? Entonces continuemos con nuestra charla. Listo, entonces, presentación del tutor. Muchachos, un placer para mí compartir con ustedes este semestre el desarrollo de nuestro curso de macroeconomía. Nuevamente, soy Libardo Trujillo Torres, soy economista. He desarrollado 3 especializaciones, una en contratación estatal, otra en gestión pública y otra en educación, cultura y política. He desarrollado también 3 maestrías, la primera en economía, la segunda en contratación estatal, la tercera en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Soy candidato a doctor en modelado en política y gestión pública. Me desempeño como asesor de entidades públicas y privadas y pues obviamente como docente universitario. Eh, eso es así a grandes rasgos, Libardo Trujillo Torres. ¿Listo? Segundo punto, unidad 2, compresión de las variables agregadas. Entonces, chicos, ¿qué vamos a revisar en la noche de hoy? Primero, pues PIB y sus indicadores de renta, llámese Producto Interno Bruto, llámese Producto Nacional Bruto, que son algunos aspectos que ustedes tienen que desarrollar en los ejercicios individuales. Luego, inflación, que veo que la mayoría estamos fallando en el desarrollo de este ejercicio correspondiente a la inflación. Vamos a desarrollar también, a tener en cuenta lo que es el deflactor del PIB. Vamos a ver a grandes rasgos el ahorro y la inversión. Y bien, vamos a ver cómo en economía ese ahorro es igual a la inversión a través de la fórmula de, eh, del PIB eliminando el factor externo. Y por último, vamos a tener una breve charla sobre crecimiento económico y ciclos económicos. Entonces, para comenzar, pues vamos a hacer un breve recuento sobre qué es qué es la economía. Entonces, muchachos, como ustedes ya saben, ¿cierto? La economía es una ciencia social que estudia. ¿Por qué ciencia social? Porque estudia el comportamiento humano, ¿cierto? Por eso es una ciencia social, estudia el comportamiento de ustedes y mío. ¿Qué estudia? Pues sencillamente estudia la forma en que producimos, consumimos, distribuimos
etcétera, bienes y servicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para satisfacer necesidades insatisfechas. Y el problema de estas necesidades insatisfechas es que estas necesidades son ilimitadas. ¿Qué quiere decir que sean necesidades ilimitadas? Pues sencillamente todos los días ustedes comen, yo como, ¿cierto? Todos los días utilizamos el transporte, todos los días necesitamos vestido, ¿cierto? Entonces, estas necesidades son ilimitadas. Por lo tanto, la economía busca la forma de cómo producir mejor, ¿cierto? Dado que hay que tener en cuenta que los recursos son limitados o limitados. Limitados, profe. Limitados, ¿cierto? Si los recursos fueran ilimitados, no habría ningún sentido de la economía, pero como los recursos son escasos, los recursos son finitos, los recursos son limitados, hay que buscar la forma de cómo producimos para satisfacer esas necesidades ilimitadas. Eso es a grandes rasgos lo que busca la economía. Pero resulta que la economía se divide en dos grandes bloques. Uno, que es lo que llamamos economía positiva. Esa economía positiva, como su nombre lo dice, al ser positiva se enfoca principalmente en teorías, en plantear teorías, en plantear supuestos. Y por el otro lado tenemos la economía normativa. A partir de esas teorías, lo que hacemos es ver cómo a través de normas, de políticas, podemos llevar a cabo lo aprendido en esa teoría, ¿cierto? Por lo tanto, la economía positiva se divide en dos grandes ramas. La primera, que es microeconomía, que es lo que ustedes ya vieron en el semestre anterior. Recordemos que la microeconomía estudia los agentes económicos. ¿Y cuáles son los agentes económicos? Sencillamente, los consumidores, los productores, ¿verdad? ¿Cuál es la principal función de de las personas, de ustedes y mía? Consumir. Consumir. Muy bien. Al ser los individuos, las familias, un agente económico, nuestra principal función es consumir, ¿cierto? Por lo tanto, demandamos, consumimos bienes o servicios. Nuestro segundo agente son las empresas. ¿Cuál es la principal función de las empresas? Producir. Producir, es decir, ofertar. Ellos ofertan bienes y servicios. ¿Listo? Eso es lo que hace la microeconomía, lo que estudia la economía, ¿cierto? A partir de teorías, busca darle solución a esos problemas microeconómicos. Pero tenemos la otra ramita de la economía positiva, que es la macroeconomía y que es el objeto que nos convoca el día de hoy. La macroeconomía lo que hace es estudiar las variables agregadas. Entonces, chicos, si en microeconomía analizábamos el consumo de un individuo o la producción de una empresa, en macroeconomía lo que vamos a estudiar es el consumo de todos los individuos, ¿cierto? Por eso hablamos de demanda agregada. Entonces, en microeconomía analizábamos el comportamiento del Libardo como consumidor. En macroeconomía analizamos el comportamiento de todos los individuos de Colombia como consumidores. ¿Listo? En microeconomía analizábamos el comportamiento de las empresas para llevar a cabo su proceso productivo. En macroeconomía analizamos todo el conjunto de empresas, cómo realizan ese proceso productivo, ¿cierto? Entonces, Coca-Cola hará parte de microeconomía o de macroeconomía. ¿Qué rama de la economía realizará el estudio de Coca-Cola? Un ejemplo, la micro o la macroeconomía. Microeconomía. Microeconomía, a pesar de que macroeconomía, de que Coca-Cola es una empresa enorme, ¿cierto? Es una multinacional, es una sola empresa y nos enfocamos en el comportamiento de cómo produce Coca-Cola, cómo mejora su producción, pero a partir de la microeconomía.
En macroeconomía analizamos ese comportamiento, la producción de todas las empresas. Por eso hablamos de variables agregadas. Y por ello, eso se traduce en oferta agregada, la producción de todas las empresas en su conjunto, demanda agregada, el consumo de todos los individuos en su conjunto y además de eso, otras variables, como lo son la inflación, como lo son el desempleo. ¿Listo? Eso por el lado de la economía positiva. Entonces, en la economía positiva se plantean teorías. Entonces, eh, supongamos que en macroeconomía tenemos un problema de desempleo. Se plantea la teoría relacionada con el desempleo. Y vamos a la economía normativa, ¿para qué? Para que a través de la política económica se adopten medidas o herramientas para solucionar ese problema de desempleo. Por lo tanto, la política económica se divide en tres principales políticas. La primera, que es la política monetaria, a cargo del Banco de la República. La segunda, que es la política fiscal, a cargo del gobierno, principalmente del Ministerio de Hacienda. Y la política comercial, también por una parte del Ministerio de Hacienda y otra también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Listo? Entonces, si tenemos un problema con el desempleo, en macroeconomía se plantean las teorías y vamos a la política económica para que ya sea a través de la política monetaria o a través de la política fiscal que se adopten las medidas, los correctivos para poder solucionar el problema y hacer que el desempleo disminuya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es todo claro? Todo ¿Ninguna? está claro, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces continuemos, chicos. Entonces, para eso, pues, ¿qué es la macroeconomía? Entonces, como les decía, estudia globalmente a toda la economía. En nuestro caso, la economía colombiana, analizando el crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, pues también se encarga de evaluar la fluctuación cíclica de la producción, el desempleo, la inflación, el comercio y por allá en una pequeña rama, las finanzas internacionales. Para eso, chicos, pues tenemos que tener en cuenta unas características de la macroeconomía. Como lo decíamos anteriormente, la economía estudia a la economía, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto a través de los agregados económicos. Además de eso, trata de encontrar a partir de modelos aquellos modelos que permitan predecir cómo se comportará la economía en función de la variación de ciertas variables macroeconómicas. Entonces recordemos cuando sufrimos la pandemia, ¿qué decían los grandes economistas de las grandes instituciones? Trataban de predecir cómo iba a ser el comportamiento de la economía, para que con base en esas proyecciones, el gobierno, los empresarios, adoptar medidas para enfrentar esas situaciones críticas. ¿Qué otra característica tiene la macroeconomía? Pues ofrece información muy relevante a los gobiernos para que puedan tomar medidas en materia de inflación, desempleo o a través del Producto Interno Bruto sin tener en cuenta otras variables. Y a pesar de que en ocasiones los datos macroeconómicos parece que no afectan a la población de un país, la situación macroeconómica tiene gran relación con con el bienestar de sus habitantes, ¿cierto? Empezando por una de las variables, PIB per cápita. En teoría, ¿cuánto es la producción de un país por persona? ¿Listo? Y esa es una forma de medir el bienestar o la riqueza de un país. Ahora, ya dejando a un lado lo que es macroeconomía, vamos a entrar en materia para evaluar las eh, variables macroeconómicas. La primera variable que vamos a analizar en la noche de hoy es el Producto Interno Bruto o PIB. ¿Y qué es el PIB? Pues sencillamente es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo determinado. Todos los bienes o servicios son expresados en términos monetarios, es decir, expresados en dinero, porque no podemos decir que la economía colombiana produjo 5 vacas, 10 bultos de papa, etcétera, ¿cierto? No podemos
medir la economía de esa forma. Por lo tanto, se lleva a términos monetarios. Entonces, esas 3 vacas, ¿a cuánto equivalen? Esos 10 bultos de papa, ¿a cuánto equivalen en pesos? ¿Listo? Todo lo llevamos a términos monetarios. Ahora, para entender por qué es Producto Interno Bruto, pues sencillamente, chicos, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de producto, se refiere al valor agregado. Hablamos de interno porque se refiere a la producción dentro de las fronteras de una economía, en este caso, dentro de la frontera de nuestro país. Y bruto porque se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o las apreciaciones de capital, ¿cierto? No ha sido depurado y por lo tanto hablamos de bruto. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el PIB? Y ojo con esto porque aquí es donde empezamos ya a entrar en materia con los ejercicios. Hay 3, chicos, 3 formas de calcular el PIB. El primero es a través del método del gasto y es la famosa ecuación que hemos visto en los libros, ¿cierto? En los textos. Entonces, el primer método, que es el método del gasto, pues sencillamente lo que busca o se calcula sumando todos los gastos finales o la demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Por lo tanto, se trata de sumar el valor a precio de mercado de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales. Esto es el consumo de los hogares e instituciones, que es lo que llamamos CEN, consumo, la inversión de las empresas y de las familias, que es lo que llamamos I, el gasto en consumo final del sector público, que es lo que llamamos G, y el resultado de las exportaciones netas. ¿Esto qué quiere decir? Restamos las importaciones a las exportaciones, ¿verdad? Ese es el primer método, el método a través del gasto. ¿Listo? Pero ese primer método no es el que buscamos en el desarrollo de la actividad 2 de nuestro, de nuestros guía, actividades que están en cada uno de los textos que ustedes deben desarrollar. Entonces, vamos a analizar el segundo método. El segundo método es a través del ingreso. ¿Y cómo se calcula el PIB a través del método del ingreso? Pues sencillamente la suma de 3 elementos. La renta, es decir, los ingresos de ustedes y mío, ¿cierto? El excedente bruto de explotación, que es decir, las ganancias de las empresas, y los impuestos indirectos netos de subvenciones. Es decir, le restamos a esos impuestos indirectos las subvenciones. Permítanme, chicos, que hay alguien esperando. Listo. Entonces, a los impuestos indirectos le restamos las subvenciones. Entonces, por lo tanto, la renta de los asalariados incluye obviamente los salarios, las compensaciones extrasalariales y cotizaciones de las empresas a la seguridad social. Por otra parte, las utilidades de las empresas se refiere a los intereses, alquileres y beneficios de los inversores. Este es el segundo método, que no es el que nos están solicitando en los anexos. Y vamos por el tercer método, que este es el método por el cual debemos desarrollar el ejercicio de la actividad. Entonces, el tercer método es el método del valor agregado. Entonces, si una manera de calcular el PIB consiste en sumar los gastos, pues parece lógico tener en cuenta que otro método se basa en la suma de las ventas, ¿cierto? U oferta de los productores. Es decir, lo que se compra, pues debe ser igual a lo que se vende. El problema de este método, y es lo que ustedes, el error que estamos cometiendo, es que este método produce duplicidades. Es decir, se suma varias veces el valor de un mismo producto, dados que los productos finales de un productor son a menudo un consumo intermedio de otro. Para poner un ejemplo, para producir salchichas, ¿qué necesito?
Carne. Carne, ¿verdad? Carnes. Entonces, necesito ganado, ¿cierto? Entonces, el Materia señor que prima, produce... Exacto, la materia prima. El señor que produce ganado me vende a mí la carne, ¿cierto? Me vende la carne en 500 pesos. Yo produzco la salchicha y la vendo en 1000 pesos. ¿Cuánto fue el valor de esa economía solamente con esos dos productos? Entonces, 500 pesos. 1000 pesos, ¿cierto? ¿O no? Ah, bueno, los 500 de la El inversión, los producto 500 de la final. ganancia. Ok. Ajá. Porque si llegamos y sumamos, que es el error que cometemos, los 500 de la res, ¿cierto? Más los 1000 de la salchicha, muchos dirán, esa economía produjo 1500, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta una situación, que para obtener la salchicha, pues tuve que haber comprado la carne. Y para poder comprar la carne, pues tuve que haber pagado, ¿cierto? Entonces, por eso, no, la producción de esa economía no es 1500, sino que es 1000, ¿vale? Que es lo mismo que sucede con el ejercicio. Ustedes lo que están haciendo es sumando, pero no están teniendo en cuenta que para producir el armario, el chifonier, pues tuve que tener tablas y tuve que tener árboles. Pero esas dos, pues toca que irlas pagando, ¿verdad? ¿Preguntas? Entonces, para poner un ejemplo, si sumamos el valor, sí, hay una manita levantada, dale. Tutor, entonces a lo que te refieres en el método del valor agregado como el ejemplo de las salchichas, o sea que él se está refiriendo a no solo lo que se ha producido, sino a lo que también que se ha invertido. Claro, lo que hemos utilizado para obtener el producto final, ¿sí? Entonces, esto hay que empezar a descontar, ¿sí? Ok. Entonces, produje 500 en carne de res y produje 1000 en salchichas. El error que cometeríamos es decir, uy, esa economía produjo 1500, ¿cierto? Pero ojo que para la salchicha tuve que haber pagado la res. Por lo tanto, el valor de la salchicha ya lleva implícito el valor de la carne de res, ¿sí? Porque si no lo hacemos así estaríamos duplicando valores. Entonces, 500 de la res, 1000 de la salchicha. Entonces, ahí cometeríamos el error de decir que la economía produjo 1500 pesos, cuando no es así. ¿Vale? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, si sumamos el valor de ventas de una empresa de ruedas, pues el valor de las ventas de una empresa de coches, el valor de las ruedas se contaría dos veces, como ruedas y como componente del coche, lo mismo que el valor de las salchichas. Entonces, estaremos contando el valor de la res y el valor de la salchicha. Por eso, lo que hace es sumar el valor de las ventas de los productos de las empresas, pero restando en cada caso el valor de las materias primas de otros bienes intermedios utilizados en la elaboración de dichos productos. Con eso se obtiene el valor añadido bruto o el valor agregado. ¿Sí? Por ahí una manito levantada. Tutor, es decir, por lo menos estamos comprando la salchicha que viene en lata, claramente o sea, se está pagando, se está recibiendo el dinero en caso de que sea la empresa, de que ya pagó lo del material de la lata, de que ya pagó todos los componentes y toda la materia prima. O sea, ese como sería como el resumen de, al igual que digamos, compré una moto. En el valor de la moto, pues estamos pagando las llantas, el aceite, todo lo que viene. Sí, señorita. Tal cual. ¿Sí? Entonces, cometeríamos el error si empezáramos. Camilo produjo las llantas.
Jenny produjo el chasis, entonces Camilo las llantas 500, Jenny el chasis y Andrés vendió la moto, produjo la moto. Entonces, si sumamos los tres valores, entonces 500, 500 y 500, en teoría nos daría una producción de 1500, pero vemos que no es así, ¿cierto? Que ya el valor final de la moto ya lleva implícito el valor de todo aquello que lo compone. Por eso es que tenemos que ir restando los elementos, la materia prima que estamos utilizando al momento de realizar la producción. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio, en la actividad 2.1. ¿Listo? De todas formas, ya vamos a revisarlo con un ejercicio, ¿les parece? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos dos clases de PIB. Un PIB nominal y un PIB real. El PIB nominal es lo que asociamos con lo que llamamos en economía precios corrientes. ¿Y qué significa que sea precios corrientes? Que son los precios del mercado en un periodo de tiempo de estudio. Entonces, si estoy evaluando el comportamiento de la economía de 2022 y voy a tomar el PIB nominal, pues tomo los precios de los bienes y los servicios durante el año 2022. ¿Listo? A eso es lo que llamamos PIB nominal. Entonces, para ponerles un ejemplo, en el año 1 se producen 45 sillas, el precio es 1. ¿Listo? 45 por 1 me da 45, ¿cierto? Pero en el año 2 produje 50 sillas y el precio fue igual a 2. Por lo tanto, el PIB en el año 2 es 50 por 2, me va a dar 100. ¿Cómo calculo el crecimiento? Pues sencillamente el crecimiento se calcula a través de la variación de lo que estoy analizando. ¿Listo? Entonces, si tomo en cuenta, si ya hacemos este ejercicio, que esta es la fórmula general para cualquier variación. Valor del año de estudio menos el valor anterior dividido el valor anterior por 100. Entonces, si tomamos 100 menos 45, ¿cuánto me da? 5. 55. 55, ¿verdad? 100 menos 45 me da 55. Y 55 dividido 45, ¿cuánto es? 1 punto alguito. 1.22 o punto 2. 1.22, ¿cierto? Y 1.22 por 100, ¿cuánto me da? 122%. 122. De esa manera es que calculamos una variación. ¿Listo? Entonces vemos que el crecimiento de ese PIB nominal, de esa economía a través del PIB nominal, fue del 122%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el PIB nominal resulta engañoso. ¿Por qué? Porque mire, se duplicó la producción, ¿cierto? Pasamos de 45 sillas a 50 sillas. Perdón, no se duplicó la producción, pasamos de 45 a 50 sillas, pero el PIB sí se duplicó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que aumentó? El precio. El precio, ¿cierto? La producción no tuvo un mayor incremento, lo que se duplicó el precio. Entonces resulta engañoso y por eso no utilizamos el PIB nominal para medir el crecimiento real de un país, porque aquí lo que estamos viendo es que lo que creció fue el precio, más no la producción, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos otra variable que es el PIB real. Y el PIB real lo que hace es
¿cómo logramos calcular el PIB real? Lo calculamos a través de precios constantes. ¿Y qué es de precios constantes? Los precios de un año base con el propósito de eliminar la variación, la fluctuación de los precios. ¿Listo? Mientras que el PIB nominal lo medimos a precios corrientes, es decir, los precios del año que estoy evaluando, el PIB real lo que hace es tomar los precios de un año base para que con eso eliminemos la variación de los precios y lo que analicemos es el incremento de la producción. Entonces, con el mismo ejemplo del cuadrito, miremos. Año 1. Se producieron 45 sillas por un peso, nos da 45. Año 2. Se producieron 50 sillas, pero miren que tomé el precio del año 1, ¿cierto? Entonces resulta que el PIB es de 50. Permítanme, chicos. Entonces tenemos que la producción fue solo de 50. Entonces, si miramos cuál fue ese crecimiento real de la economía, tenemos que 50 menos 45 me da 5 y 45 dividido 45, ¿cuánto es? 1. 5 dividido 45. Un noveno. 0.11. 1.11. Y si lo multiplicamos por 100, 11%. 11.1. ¿listo? Entonces me da 11.1. Entonces, si miramos con el PIB nominal, uy, fue pucha, la economía creció hartísimo, ¿cierto? Un 122%. Pero si analizamos, eliminamos ese efecto de incremento de precios, miren, de 1 a 2, lo eliminamos, vemos que en términos generales, lo que la economía creció, es decir, lo que aumentó la producción de sillas, fue del 11.1%. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pues tenemos otros indicadores de renta. ¿Listo? Como es el PIN, el PNN y el PNB. Que, pues lo que hacemos es calcular diferentes formas la producción durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, en el ejercicio, ¿qué nos piden? Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. ¿Cómo se desarrolla el PIB? Pues ya lo sabemos que es a través del método del gasto. Utilizamos esta fórmula en la actividad 3 para desarrollar el punto A. ¿Listo? Como ya tenemos el PIB, ¿cierto? Calculado, para calcular el PNB, que es el Producto Nacional Bruto, pues sencillamente tomo el PIB, le sumo la producción de los nacionales fuera del territorio, es decir, a los colombianos que están en Estados Unidos, en Venezuela, etcétera. Y además de eso, le resto la producción de los extranjeros que están en el territorio. Entonces, si acá hay venezolanos, le resto lo que producieron los venezolanos, ¿cierto? Para obtener el Producto Nacional Bruto. ¿Listo? ¿Y qué es el Producto Nacional Bruto? Pues sencillamente muestra las cantidades de bienes y servicios finales generados con los factores de producción, tierra, trabajo y capital de un país y un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. ¿Listo? Ahora, para calcular el Producto Nacional Neto, pues debo tener el Producto Nacional Bruto, ¿cierto? ¿Y qué es el Producto Nacional Neto? Pues sencillamente la producción de bienes y servicios que realizan en un periodo determinado los nacionales del país, restándole el consumo de capital fijo. ¿Y qué es el consumo de capital fijo? Sencillamente, palabras más, palabras menos, restándole la depreciación. Esos son los tres elementos que debemos calcular en la actividad 3.
¿Alguno ha tenido problema con la actividad 3? ¿O es claro? Entonces recordemos, lo primero que tenemos que hacer es calcular PIB a través del método del gasto, ¿cierto? Consumo más inversión más gasto, y eso lo tenemos ahí en el anexo, ¿cierto? El anexo que nos da consumo privado. Tenemos consumo. Tenemos inversión, ¿cierto? Tenemos gasto público. Tenemos gasto público. Tenemos exportaciones y tenemos importaciones. Tenemos los elementos para calcular nuestro PIB, ¿cierto? Ahora, nos piden el Producto Nacional Bruto. A ese PIB que ya hallamos, ¿cierto? Pues le resto la producción nacionales en el extranjero. Aquí tenemos rentas de los nacionales en el extranjero. Y le restamos las rentas de los residentes extranjeros en el territorio nacional. Y de esa manera calculamos el Producto Nacional Bruto. Y por último nos dicen, calcule el Producto Nacional Neto. Pues tomo el Producto Nacional Bruto y le resto, aquí está, la depreciación. Y listo. Sencillo. ¿Alguien tuvo problema con ello? No, señor. Todo claro, señor. ¿verdad? Sí, señor, todo claro. Si hay alguna duda, por favor, levantar la manito o interrumpir. Ahora, pasando a nuestra siguiente variable, tenemos la inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues sencillamente es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. ¿Qué hace que suban los precios? Tengo la oferta y la demanda. ¿Qué hace que suban los precios? Cuando hay una mayor oferta, cuando hay una mayor demanda, cuando disminuye la oferta, cuando disminuye la demanda. Cuando hay una mayor demanda. ¿Y qué pasa con la oferta? Sube, disminuye, se mantiene igual. Disminuye. Exacto. Entonces tenemos dos casos hipotéticos. Si la demanda sube, ¿cierto? Es decir, si la gente estaba comprando 10 libras de arroz y compra 15 libras de arroz y la economía sigue produciendo 5 libras de arroz, pues hacen falta 5 libras de arroz para poder satisfacer la demanda. Por lo tanto, el precio se va a disparar, ¿cierto? O si disminuye la oferta, pasa de 10 a 5 y la gente sigue consumiendo las 5 libras o pasa a consumir las 15 libras, eso va a hacer que el precio aumente. ¿Listo? Ahora, por el contrario, si tenemos, aumenta la oferta, es decir, la gente está consumiendo 10 libras, pero las empresas están produciendo 15 libras, pues va a disminuir el precio porque las empresas necesitan vender ese arroz, necesitan sacar ese arroz al mercado, ¿cierto? O si por el contrario, las empresas están produciendo las 10 libras de arroz o las 15 libras de arroz y la gente deja de consumir las 10 libras de arroz y pasa a consumir 5 libras, pues las empresas deberán disminuir el precio de ese arroz para que la gente lo consuma. ¿Listo? Esa es más o menos a grandes rasgos lo que hace que un precio suba o disminuya. ¿Listo? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de inflación. Entonces, ya sabemos que la inflación es la pérdida adquisitiva del poder del dinero, ¿cierto? Es decir, lo que antes podía consumir con esa misma cantidad de dinero, ya no lo podré consumir menos, a pesar de que el valor del dinero siga siendo igual. Poniendo un ejemplo,
el pan de 50 gramos hace 10 años costaba 100 pesos. Ahora, con estos 100 pesos, solamente puedo comprar un pan de 10 gramos. Los pesos siguen siendo los mismos, pero el producto ha disminuido. Por lo tanto, hablamos que la inflación es la pérdida adquisitiva del poder del dinero. Ya no puedo comprar lo mismo con el mismo dinero. Por ello, entonces, también tenemos una deflación, una estanflación y una hiperinflación. Entonces, deflación hablamos cuando la inflación se expresa en términos negativos, es decir, que los precios han disminuido tanto que tenemos el resultado de esa inflación en términos negativos. Hablamos de esta inflación cuando hay un crecimiento económico, pero también hay un crecimiento de la inflación. Por lo tanto, de nada me sirve que haya un crecimiento económico si ese crecimiento económico está dado por el aumento de los precios, que es similar a lo que veíamos ahora con el PIB nominal. Y la hiperinflación es cuando se presenta una inflación superior a 2 dígitos. Entonces, cuando hablamos de una inflación del 15, del 20, del 30, del 50%, caso Turquía, caso Venezuela, caso Argentina, hablamos de hiperinflación. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos lo que debemos, las 3 tipos de inflación que debemos desarrollar en la actividad colaborativa. Ahora, esa inflación se puede medir principalmente a través de 2 métodos. Uno, que es a través del IPC, que es como la mayoría lo estaban desarrollando, pero estábamos cometiendo un error, chicos, que para poder calcular la tasa de inflación a través del IPC, pues necesitamos conocer la cesta y su peso en la economía. Entonces, ¿qué es el IPC? El índice de precios del consumidor o índice de precios al consumo. Y ese índice de precios del consumo lo que hacen es medir la variación de los precios de los bienes de servicio durante un periodo determinado de tiempo con una cesta de bienes y servicios determinados. Caso Colombia. Para nuestro país, el año 2019 se actualizó esa cesta, ¿cierto? Y nuestra cesta está compuesta por 443 artículos y servicios compuestas o divididas en 12 divisiones del gasto. ¿Listo? De esa forma es que se mide la inflación a través del IPC, a través de una cesta. ¿Cuántos bienes y servicios ustedes creen que hay en una economía? En la 10. economía colombiana. ¿Cuántos bienes y servicios ustedes creen que haya? Muchísimo, profe. Muchísimos, ¿verdad? Demasiados. Por lo tanto, el IPC lo que hace es tomar 443 artículos que utilizamos los colombianos a diario. ¿Cuáles son esos 443 artículos? Papa, arroz, arriendo, energía, transporte, ¿sí? Esos 43 artículos son los que consumen los colombianos, los que más consumen los colombianos en un periodo determinado de tiempo. Antes del 2019, frecuentemente esta cesta se va actualizando. Antes del 2019, para ponerles un ejemplo, no estaba Netflix en la sexta. Pero debido a que Netflix se volvió un servicio de consumo casi masivo, donde casi todas las familias tenían Netflix, se incluyó estos servicios de plataforma de streaming en esa cesta. ¿Listo? Este método entonces no lo podemos aplicar en el desarrollo del ejercicio. ¿Cuál método lo vamos a aplicar? El método del deflactor del PIB. ¿Y qué es el deflactor del PIB? Pues para eso tenemos que hablar de lo que significa deflactar. Y pues deflactar lo que significa es eliminar la inflación, ¿cierto?
Por lo tanto, el deflactor refleja lo que ocurre con el nivel general de precios en la economía. ¿Cuál es la fórmula del deflactor del PIB? PIB nominal dividido PIB real. Ustedes ya hallaron PIB nominal y ya hallaron PIB real. Por lo tanto, han hallado el deflactor del PIB para el año que estén estudiando. Con base en ese deflactor, vamos a hallar la inflación. Como les decía anteriormente, ¿cómo hallamos la inflación? Cualquier variación siempre se va a utilizar la misma fórmula. Deflactor del año de estudio, deflactor año anterior, dividido deflactor año anterior por 100. Y de esta forma vamos a hallar la inflación. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tutor, buenas noches. Hola, buenas noches. Tutor, lo que pasa es que en la guía, en la actividad 2, en la parte B y C, me aparece el mismo anuncio que en la actividad o el desarrollo de la parte individual 2. No sé. Aquí está, por ejemplo, El esta. anexo, no, en el anexo 2. Sí, creo que no es la única. Listo, entonces miremos. Sí, a todos Ay, nos ay, ay. aparece así. A ver. negro. Entonces, Nada. determine cuánto creció esta economía de 2020, 2000, 2020, 2001 y 2001-2002 utilizando los datos del PIB real. Explique la razón por cual se utilizan los precios reales. La B. Sí, señorita. Sí, señorita. Entonces, en el punto B, debemos hallar cuánto creció la economía. ¿Listo? Tutor, buenas noches, hola, inquietud. Listo, bueno, señor. ¿Alguien Lo que más? pasa- Dale, Jenny. Lo que pasa es que son 5 autores, ¿verdad? Pero Sí. nosotros en mi grupo somos 4. ¿Hay que solo hacemos 4 o qué debemos hacer? Uno tiene que hacer 2. Sí o sí, tiene que Eso completar. tiene que una de las compañeras de este grupo, pues yo la tengo a ella en 4 grupos seguidos fuera de eso. La misma señorita, en 4 grupos colaborativos, y esa señorita no trabaja. O sea, no hace. O sea, que tocaría ¿qué? Hacerle el llamado de atención y si no No, participan, yo pues ver estoy con ella en ustedes. varios semestres y esa muchacha nunca trabaja en colaborativo. O sea, no. Entonces, Y se la es tengo este semestre en este grupo también. tratar de persuadirla y si ya está muy complicado, pues explicarle entonces que, pues que lastimosamente si no colabora, pues no puede ser incluida en el trabajo. Y entonces, Prácticamente nos tocaría sí o sí hacer los 5 anexos. sí o sí tienen que cumplir con los 5 economistas. Ya sea uno solo, ya sean 2 chicos, ya sean 3 chicos, sí o sí con los 5 economistas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, esa es la forma para deflactar el PIB. ¿Listo? Tutor, Y entonces, qué pena. Entonces, ¿cómo haría el punto C? ¿O lo dejo así? no, el punto B, hallamos el crecimiento. ¿Listo? Entonces le voy a pegar acá en el chat cómo sería el punto B. Y el punto C, hallamos la economía, la inflación. ¿Vale? Ya vamos a realizar un ejercicio para despejar las dudas. Mónica, ¿tienes otra duda? Tutor, buenas noches. Sí, una preguntita. Necesariamente entonces para poder resolver el punto B de la inflación, el tema de la inflación, tenemos que primero hallar el deflactor, necesariamente. Sí, señorita. Sí, porque si no, no podríamos calcular la inflación. ¿Vale? Gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Ninguno? Listo, entonces continuemos.
Bueno, continuamos, chicos, entonces, el ahorro y la inversión. Resulta que los economistas decimos que el ahorro es igual a la inversión porque usted ahorra para invertir y después de invertir, usted ahorra, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre los ingresos y los gastos de consumo de una persona o de una familia, pues sencillamente se llama ahorro. Si me gano 1.000 pesos y gasto solo 500, esos 500 que me están sobrando es lo que llamamos ahorro. Ahora, cuando ese dinero ahorrado se usa para adquirir un bien que generará unas ganancias, estamos hablando de que se está generando, estamos haciendo una inversión. Por lo tanto, la renta que genera un país se destina, primero por una parte, al consumo y la otra, por otra parte, al ahorro. Por lo tanto, existe una relación directa entre el ahorro y la inversión. En una economía siempre se cumple que el ahorro es igual a la inversión. ¿Por qué? Porque recordemos, levantó la mano, permítanme, chicos. Porque resulta, manera de ejemplo, recordemos la función del PIB mediante el gasto. Entonces tenemos que el PIB es igual a consumo más inversión más gasto público, ¿cierto? O lo que traduciríamos en, como estamos diciendo, que una parte se consume y la otra parte se ahorra, entonces estamos diciendo que el consumo más el ahorro más el gasto, ¿cierto? Si despejamos de esta función la y, tengo que al final esta partecita, digamos que cambia acá y cambia acá, y esta partecita cambia acá y esta cambia acá. Tengo que, si ven que es la misma igualdad, por lo tanto, decimos que el ahorro es igual a la inversión. ¿Listo, muchachos? Ahora, tenemos otra variable que es el crecimiento económico. ¿Y qué es lo que hace el crecimiento económico? Pues sencillamente mide el incremento de la renta nacional o del PIB, ya sea por persona o a nivel global, en un plazo de tiempo determinado. Lo más habitual es medirlo de forma anual. Sin embargo, nosotros calculamos el PIB de manera trimestral, año corrido y anual. ¿Listo? Entonces tenemos que el crecimiento del PIB, volvemos a lo mismo. Hacemos una variación, ¿cierto? PIB del año de estudio menos PIB del año anterior dividido PIB del año anterior por 100 y ahí tenemos una variación. Y por último, en las actividades colaborativas tenemos que cuando hablamos de crecimiento económico, hay que tener en cuenta el ciclo económico. Y pues el ciclo económico es una serie de fases por la que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico empieza de nuevo. ¿Cuáles son esos elementos del ciclo económico? Hablamos de recuperación, de expansión, de auge, de recesión y de depresión. Ahora, hay que tener en cuenta, me regalan 5 minuticos, miremos cuál ha sido el comportamiento de la economía colombiana. Ese 5 es, bueno, expliqué mínimo 3 párrafos, se sube al foro, pero a mi trabajo como tal. Hay un micrófono abierto. Entonces, chicos, miremos, este es el crecimiento, el comportamiento del PIB en el segundo trimestre del año 2023. Pero aquí estamos tomando la información desde el primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2023. Entonces, si ven cómo
¿Sí ven cómo ahí se refleja el ciclo? ¿Sí? Entonces, los que han desarrollado el ejercicio, entonces miren chicos, aquí se mantiene, sube otro poquito, baja, cae, sube, baja, cae, sube. Esto es lo que llamamos un ciclo económico. Entonces, en esta partecita, ¿en qué estado de la economía se encontrará? En esta partecita, en esta partecita, en esta partecita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será? ¿Deflación, profe? No, no, porque aquí no estamos analizando la inflación. La inflación ya la vimos atrás. Entonces, aquí ¿Recesión? tenemos recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Entonces, recuperación, ¿cuál será? Aquí, acá, acá, acá. El tercero. Esta sería la recuperación, ¿cierto? Expansión, ¿cuál será? Iría como por aquí la expansión, ¿cierto? Auge, ya cuando tocó el techo, esta sería el auge. Recesión, cuando comienza a caer. Aquí, cuando comienza a caer y la economía es negativa. Aquí, a pesar de que está cayendo, sigue siendo positiva. Pero aquí, lo que pasó en el 2020, la economía fue negativa. Y depresión, que ya cuando ¿Por COVID, toca... profe? ¿Cómo, perdón? Por el tema del COVID, ¿cierto? Sí, señor. Recuerden que en abril, marzo, abril, la economía se paralizó porque todos nos tocó guardarnos en nuestra casa. Entonces no hubo producción y si no hubo producción, pues no hubo consumo. ¿Listo? Eso es lo que llamamos un ciclo económico. Entonces, chicos, como podremos ver, nuestra economía colombiana no ha sido ajena a los ciclos económicos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces, chicos, presentación de la actividad. Ya sabemos nuestra actividad correspondiente a la tarea 2. Comenzó el pasado 31 de agosto, vence el 27 de septiembre. Como resultado esperado, pues que ustedes identifiquen las variables en economía, tales como la producción, consumo, inversión, tasa de interés, etcétera, por medio de los resultados de modelos y el análisis que permitan mover esos agregados económicos. La actividad, pues la actividad individual, ustedes ya saben, son 3 actividades, cada una se compone por A, B y C. Para ello, pues debemos revisar la bibliografía. Cada uno, ustedes ya saben, realizan sus aportes individuales, los presentan en el foro. Esos aportes individuales no van en el trabajo colaborativo, solamente van en el foro y obviamente pues sujetos a la realimentación del tutor. Las actividades colaborativas, pues ya saben, son 5 actividades colaborativas a partir de la investigación que ustedes realicen en las lecturas. Todos los interrogantes del grupo, pues cada uno debe participar para poder obtener los puntos. Si no participan, pues no van a obtener los puntos. Como recomendaciones, asistir a los IPAs, comunicarse por medio de Teams. Este va a ser nuestro equipo de Teams durante todo el semestre, entonces por ahí si hay alguna duda general o si me escriben internamente, no hay ningún problema. Asumir los roles y participar en sus grupos de trabajo. ¿Preguntas hasta ahí para entrar a revisar los ejercicios, chicos? ¿O todo está claro? Tutor, una pregunta. Señora. ¿Hay asistencia o Sí, simplemente entonces, pues un ingreso y ya? no, para allá voy. Entonces, antes de entrar a revisar los ejercicios, hay 36, bueno, 35 asistentes. Ustedes cuando les apareció el CIPAS, ustedes confirmaron, ¿verdad? Ahora, por favor, entren
los que están pendientes y le dan asistente. Cambian de confirmado a asistente, por favor. Hay 35 en la sala y han confirmado asistencia solamente 23. Entonces, nos faltan 12 chicos que ingresen al campus y cambien su estado de confirmado a asistente. ¿Les parece? Bueno, chicos, entonces revisemos la actividad A. Yo creo que sobre esta no hay ningún problema, ¿cierto? Tenemos un texto, muchachos. Tenemos un texto, una lectura recomendada, ¿cierto? Sobre en la actividad 1, sobre ese texto, debemos dar respuesta a unos interrogantes. Ojo con eso. Recuerden que por norma APA siempre coloco al autor primero. En este caso, el autor es, bueno, no sé cómo se pronuncia, Wihom, no sé. Entonces, cuando le pregunten acá, autor del texto, ya sabemos que este es el autor. No es Milton Friedman, no es David Ricardo, no es Keynes, etc. Ahora, ya les explicaba en la infografía, cuando trae SF significa sin fecha. Entonces le preguntan año de publicación y pues obviamente voy a colocar sin fecha. Ahora, más fácil, bibliografía del texto. Aquí nos están dando la bibliografía, muchachos. Entonces no sé por qué nos estamos complicando. ¿Listo? Vocabulario, les dejo una infografía. Si en la palabra 1 voy a colocar economía, copio y pego el concepto, y si lo estoy copiando y pegando, pues sencillamente, chicos, hay que tener en cuenta que ese concepto no es de su autoría. Por lo tanto, debo citarlo de acuerdo con las normas APA. Ahora, si el concepto es de su autoría, pues obviamente no requiere que referenciemos, obviamente, la fuente. ¿Listo? Actividad 2. Supongo que aquí es donde está el talón de Aquiles, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo. Año 2010, año 2011, año 2012. Tengo caucho, tengo llantas, tengo autos. Para producir llantas, ¿qué necesito? Caucho, ¿cierto? Por lo tanto, ya vimos que este ejercicio lo debemos desarrollar a través del método del valor agregado. Por lo tanto, ya sabemos, permítanme. A través del valor agregado, por lo tanto, debemos a estas llantas después descontarles el caucho para saber cuál es el valor agregado, ¿verdad? Y para producir autos, pues tengo que tener llantas, ¿cierto? Por lo tanto, el valor de los autos ya lleva implícito el valor de las llantas. ¿Cuál es la fórmula para hallar el producto? Multiplicar la cantidad por el precio. Muy bien. Multiplico la cantidad por el precio, ¿cierto? Aquí tengo el producto. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Sí, señor. Pero, Sí, ¿qué pasa señor. con el valor agregado? Entonces, Es igual. en el año 1 es igual, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Pero, ¿qué pasa con las llantas? Hay que restarle el valor del caucho. Exacto, ¿cierto? Como lo que estábamos diciendo es que yo no puedo tomar el valor de las llantas así por así, porque debo restarle el caucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo que hacer? Restar el caucho. ¿O no? Entonces, en el año 2010 produje llantas, pero para producir esas llantas en el año 2010 tengo que descontar el valor del caucho. ¿Estamos?
Sí, señor. Sí, señor. Ahora, para el auto, entonces, ¿qué debo tener en cuenta para el auto? Restar el valor de las llantas, profe. Restar el valor de las llantas. Y listo. Ya he hallado el valor agregado. ¿Este qué PIB sería? Nominal. PIB nominal, muy bien. ¿Cierto? Entonces, para calcular el PIB nominal, entonces, ¿qué debo sumar? ¿Qué valores debo sumar? Y dependiendo del año se suman todos los valores del año, profe. Entonces, miren, chicos. Si voy a calcular el PIB nominal para el año 2010, pues sencillamente sumo el valor agregado del caucho en el año 2010, sumo el valor agregado de las llantas del año 2010 y sumo el valor agregado de los autos en el año 2010. Y de esa forma he hallado mi PIB nominal. ¿Está claro o hay alguna duda, muchachos? Profe, tengo una duda. Y en la parte de arriba, donde usted coloca PIB nominal, ¿a qué hace referencia? Donde haya el valor, el producto por el valor agregado. Porque aquí lo que estoy haciendo, es decir, recuerda que el PIB nominal lo que hace es calcularse el PIB con los precios del mismo año. ¿Sí ven? Multiplico la cantidad del año 2010 por el precio del año 2010. Multiplico el caucho del año 2011, la cantidad del año 2011 con los precios del año 2011. Entonces, ahí estamos hallando el producto, entonces PIB nominal, y el valor agregado, es decir, estoy descontando aquellas materias primas que ya hicieron parte del producto. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señor, profe, muchas gracias. Ahora hallemos el producto o el PIB real. ¿Recuerdan cuál es la condición para hacer PIB real? Un año base. Tomar el precio del año base. Y nos dieron el precio, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dice el ejercicio? Tome el precio, use el año 2000 como año base, ¿cierto? En este caso vamos a hacer de cuenta que el año 2010 es el año base. Entonces, multiplicamos. El primer año no aplica, ¿no? Pues el año base es el 2010, entonces aplico cantidad por año. ¿Listo? ¿Estamos? Perdón. Hola, ¿me puede Perdón. repetir la misma acción si es tan amable? Para calcular el PIB real, ¿cierto? Debo tomar el precio del año base, ¿cierto? En el año 2010, pues, ¿qué tomo? La cantidad producida en el año 2010 por el precio del año 2010. Pero para el año 2011, utilizo la cantidad del año 2011 por el precio de, ¿el precio de qué año? 2010. 2010. ¿Cierto? Porque tomo el precio del año 2011. Entonces, miremos que ahí ya tenemos la diferencia. PIB nominal, tomo el precio del año por la cantidad del año. Mientras que el precio del PIB real, tomo el precio del año anterior por la cantidad del año. ¿Listo? Entonces, lo mismo aplicamos acá. La cantidad del año 2012 por el precio del año 2010. Este es mi PIB real para el caucho. Entonces, ahora hagamos lo mismo para la llanta. Entonces, precio del año 2010 de las llantas por la cantidad del año 2010 de las llantas. Ahora, cantidad del año 2011 por el precio del año 2010. Y hacemos lo mismo. Cantidad del año 2012 por el precio del año 2010. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Y ya sabemos cómo calcular el valor agregado, ¿no? Sí, señor.
Entonces, ya sabemos que en el primer año, pues, no hay modificaciones. Perdón, para el caucho no hay modificaciones porque es nuestra materia prima esencial. Pero ya para producir las llantas, entonces, tomo el PIB real menos del año 2010 menos el caucho del año 2010. Es decir, la producción de las llantas menos la materia prima. Lo mismo, las llantas año 2011 menos el caucho del año 2011. Llantas 2012 menos el caucho del año 2012. Lo mismo sucede con los autos. Entonces, los autos del año 2010 menos las llantas del año 2010. Los autos del año 2011 menos las llantas del año 2011. Y los autos del año 2012 menos las llantas del año 2012. ¿Listo? ¿Qué hice? ¿Cómo calculo el PIB real? Pues sencillamente sumo cada uno de los bienes y servicios del año. Entonces, caucho 2010 más las llantas del año 2010 más los autos del año 2010. Ojo, valor agregado, ¿no? Lo mismo sucede 2011, entonces, caucho más llantas más autos. Y por último, 2012, autos más llantas más caucho, el valor agregado, ¿Preguntas, muchachos? Todo está claro Profe, hasta el momento. porque ahí dice el PIB 2000, 2001, 2002 y lo mismo ¿Por qué? en los PIB real y usted está ahí hablando del año del 2010 hasta el 2012. Porque lo tomé Porque como saqué base el fotos. ejercicio de ustedes, la tablita, pero ya lo corregimos. Ok, ok. Listo. ¿Listo? Ahora, crecimiento. ¿Cuál es la fórmula de crecimiento? Ya lo hablamos. Si voy a evaluar el crecimiento, entonces voy a evaluar crecimiento 2011. ¿Cómo calcularía el crecimiento del 2011? Entonces ya sabemos. PIB, año de estudio, es el año 2011, menos PIB del año anterior, ¿cierto? Dividido PIB del año anterior. Y eso le damos acá porcentaje o lo multiplican por 100. Y listo. Entonces vemos que esta economía tuvo un crecimiento negativo del PIB real del 20%, puesto que pasó de 400 a 320. Vemos que esta economía se contrajo, hubo una recesión o una depresión y por lo tanto su efecto es negativo. Ahora 2012. Entonces ya sabemos, PIB del año de estudio, que es 2012, menos PIB del año anterior, que es 320, dividido PIB del año anterior, que es 320. Eso lo llevamos a porcentaje. Otra vez porque se me quedó el de pesos. Uy, sí, casi hubo un incremento del 1000%. Miremos que pasó de 320 a 3300. ¿Listo? Entonces vemos cómo hubo un incremento significativo de esa economía. Entonces aquí desarrollamos punto A, aquí desarrollamos punto B. Ahora punto C, que es la inflación. Entonces lo primero que debemos hallar la inflación es hallar el deflactor. ¿Cuál era la fórmula del deflactor? ¿Lo recuerdan? PIB nominal menos el PIB real dividido. No. Esa es la de Ahí, variación.
Pi nominal dividido por PIB real. ¿Listo? ¿Correcto? Y eso lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Ah, sí, por 100. Entonces vemos que en el año 2010 el deflactor fue igual a 100. Ahora miremos 2011. Entonces, PIB nominal dividido PIB real por 100. Y vamos a ver en el año 2012. Profe, hay un más. Señor. Se colocó un más. No. Sí, para comenzar la fórmula. Ah, ya. ¿Sí? Porque no es lo mismo más o igual. Colocas más o igual y no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí ves que no pasa nada? Entonces, chicos, miren. ¿Significa que decreció? Este es el deflactor del PIB. Ojo, con el deflactor, ahora sí voy a calcular la inflación. Permítame que creo que alguien está. Bueno, Brigitte y Laura, ¿qué dudas tienen? Terminamos aquí y volvemos a repetir, ¿listo? Ahora entonces tenemos la inflación. ¿Qué me dice la inflación? Deflactor del año de estudio menos año anterior, pues este caso es el mismo 2010, dividido año anterior, ¿cierto? Vemos que obviamente la inflación en el primer año es de 0% porque no tenemos que calcular. Ahora, año 2011. Deflactor año de estudio menos deflactor del año anterior dividido deflactor del año anterior. Eso lo elevamos a porcentaje o por 100, como quieran. Vemos que hubo una inflación negativa. ¿Cómo se llama esa inflación negativa? ¿Cómo se llama esa inflación negativa? Recesión. No, me están confundiendo ciclo con Deflación. 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 ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Tenemos el ejercicio A, sencillito, ejercicio B y ejercicio C. Del punto Juego, una de la pregunta. actividad. Señor. O sea que es que yo estaba confundido porque como el ejercicio dice, hay el IPC, o sea, ya hacemos caso omiso de hallar el IPC. IPC, reemplacémoslo por el deflactor. Por el deflactor. ¿Listo? Ok, esa era la duda que tenía, profesor. Muchas gracias. Listo. Y el punto C, que ya es sencillito, ya ustedes saben, calculan el PIB, consumo más inversión, más gasto, más el resultado de las exportaciones menos las importaciones. Luego le restamos a los colombianos que están en el exterior, perdón, le sumamos a los colombianos que están en el exterior y le restamos a los extranjeros que están en Colombia. Ahí calculamos el Producto Nacional Bruto y con ese Producto Nacional Bruto le restamos la depreciación y tenemos el Producto Nacional Neto. Y esa es la actividad 3. Las actividades colaborativas están muy sencillas, ¿verdad? Conceptos de ahorro e inversión en 3 párrafos, un cuadro sinóptico, diferencia entre macro y microeconomía, ya lo vimos a grandes rasgos, cuadro comparativo, explique conceptos de IPC, inflación, deflación, ya lo vimos a grandes rasgos, hacer una historieta, explique conceptos de recuperación, expansión, ya lo vimos a grandes rasgos, mapa mental, y en 3 párrafos de evaluación, revaluación, depreciación y apreciación. ¿Qué es la devaluación? De evaluación hacemos referencia a cuando
aumenta el precio de nuestra moneda o disminuye el precio de nuestra moneda frente a las monedas, a una moneda extranjera. ¿Listo? Entonces, cuando la moneda, el peso colombiano, pierde valor frente al dólar, decimos que se está devaluando, ¿cierto? Y cuando aumenta su valor frente al dólar, decimos que se está revaluando. Entonces son sinónimos estos cuatro conceptos. Realice una caricatura original. Entonces, chicos, no se olvide que esto pasa por Turnitin. ¿Qué significa que pase por Turnitin? Que mira el nivel de plagio. Entonces, si ustedes han copiado y han pegado de la web, pues sencillamente se va a ver como plagio. Recuerde que tienen que ser explicaciones propias, ¿listo? Para que no lo vaya a tomar como plagio. Entonces, vamos a revisar un momentico que me dice Laura que explicar el PIB real. Entonces, Laura, recordemos que el PIB nominal lo que hacemos es calcularlo a través de los precios y las cantidades del mismo año. Entonces, precio por cantidad del mismo año, ¿cierto? Así se calcula el PIB nominal. ¿Cuál sería el valor agregado del PIB nominal? Entonces, en el primer año sigue siendo el mismo para el caucho porque no ha sufrido, no ha sufrido ninguna variación. Pero en el año 2, perdón, con las llantas, para producir a llantas en el año 2010, pues tuve que haber utilizado el caucho del año 2010. Por lo tanto, lo resto, ¿cierto? Para producir llantas en el año 2010, pues tuvo que haber utilizado caucho del año 2010. Por eso lo resto. Lo mismo sucede, llantas 2011, le resto el caucho de 2011. Y lo mismo las llantas 2012, le resto el caucho que utilicé para producirlas en el año 2012. Para los autos, entonces, esos autos le resto el valor de las llantas que utilicé en el año 2010. Autos 2011 le resto las llantas que utilicé en el año 2011. Y autos 2012 le resto las llantas que utilicé en el año 2012. Esto sería el PIB nominal y su valor agregado. Ahora vamos con el PIB real. Recuerda que aquí el PIB nominal lo calculábamos precio del año por la cantidad del año, pero el precio para el PIB real hay que tener en cuenta que es el precio del año base por la cantidad del año objeto de estudio. Entonces, aquí pues el año 2010 sería el precio de base por la cantidad del año 2010. Por lo tanto, en el año 2010, el caucho es multiplicar la cantidad por el precio. Pero para el año 2011, utilizo la cantidad del año 2011 multiplicando por el precio del año 2010. Es decir, tomo como referencia el año 2010 para eliminar el efecto inflación. Y lo mismo, la cantidad del año 2012 por el precio del año 2010. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está diciendo tome el año base tal año. Lo mismo sucede con las llantas. Cantidad del año 2010 por el precio del año 2010, pero ya en el año 2011 tomo solo la cantidad y tomo el precio del año 2010 y lo mismo sucede. Año 2012 tomo la cantidad y el precio del año 2010. Mismo sucede con los autos, cantidad por precio del año 2010, pero aquí ya en el año 2011, cantidad por el precio del año 2010 y lo mismo, autos, cantidad 2012 por el precio del año 2012. Sucede lo mismo, pues el valor agregado, pues tengo que restarle, perdón. Para el valor agregado, pues tengo que restarle aquellos elementos que han hecho parte en el proceso productivo, ¿cierto? Entonces, copio las mismas del caucho porque el caucho es la materia prima. Entonces, no necesité nada para producir caucho. El caucho es la materia prima. Pero para las llantas, sí,
Para producir la llanta en el año 2010, pues tengo que restarle el caucho del año 2010. Para producir las llantas en el año 2011, pues tengo que restarle el caucho del año 2012. Y para producir las llantas en el año 2012, pues debo restarle el caucho del año 2012. Lo mismo sucede para los autos. Autos 2010, les resto las llantas del año 2010, ¿cierto? Autos 2011, le resto las llantas del año 2011 y autos 2012, le resto las llantas del año 2012. Y vemos cómo ya hemos obtenido los resultados de nuestro ejercicio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, señor. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna duda, alguna queja. Recuerden que, por Profe, favor, señor. yo tengo una consulta cuando calculó lo del defractor, que en el año 2010 colocó 100, ese 100 de... Entonces, tomo el PIB nominal del año 2010, lo divido por el PIB real del año 2010 y lo multiplico por 100. Sí, recuerda que la fórmula es del deflactor PIB nominal dividido PIB real del mismo año y lo multiplico por 100. ¿Sí? Ah, listo, profe, listo, sí. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Ya todos cambiaron su estado a asistente. Podemos mirar, profe, si ya todos pusimos, si quedó bien la confirmación de la asistencia. Oscar, dime. Profe, tengo una duda acerca de la caricatura. Uno puede crear, tiene la opción libre de hacerla, es decir, uno puede Sí, claro. dibujar eso a puño y letra. Sí, claro. Donde usted se le Listo. facilite por Canva o con colores, con lapicero, no hay problema. La cuestión es que sea su autoría. ¿Listo, Oscar? Listo, profe, solamente tenía esa duda. Bueno, chicos, vamos a ver quiénes están como asistente. Me aparecen 32. Voy a llamar lista así rapidito. Juan Carlos Sánchez, Flor Angélica Castro, Catalina Arango, Hernando Muñoz, Marta Carolina, Edna Carolina, Lady Tatiana, Johan Felipe, Laura Valentina, Joiner Jansen, Erika Rosalba, Brigitte, Stephanie, Jesús Manuel, Juvinsa Juliet, James Torres, Camilo Orlando, Jefferson Steven, Brenda Estefanía, Ingrid Siley, Laura Andrea, Kelly Joana, Jenny Paola, Kenly Lorena, Juliana, Diego Alejandro, Heidi Natalia, Jennifer Bisney, Jamie Medina, Marley Juliet, Andrea Lisette, Claudia Patricia y Mónica Livet. ¿Listo, muchachos? Esos son los 32 que va. Entonces, porfa, debes ir al campus y cambias tu estado de confirmado a asistente. Por ejemplo, hay 19 personas que aún están, bueno, que yo creo que ya no participaron porque en sala solo estamos 31. Bueno, chicos. Y no es más, muchachos, espero que esta charla haya despejado sus dudas, que hayan aprendido un poquito, que hayan reforzado sus conocimientos. Voy a grabarla, voy a descargarla, voy a subirla a YouTube y mañana les estaré compartiendo, Laura, mañana les estaré compartiendo la grabación, tanto por el foro, como por correo electrónico, como por mensajería interna. No siendo otro en particular, me alegra saludarlos. Muchas gracias por su participación. Espero que tengan una feliz noche. Un abrazo. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Igualmente, doctor. doctor. Gracias, Gracias, tutor. profesor. Muchas gracias.